El día amanece con el ruido de esquilas y el murmullo de mercados, pero bajo ese bullicio late una tensión que nadie se atreve a nombrar. Las calles de Tarso acogen voces orgullosas y tiendas que brillan al sol. En hogares bien cerrados se tejen juramentos y lealtades que parecen inexpugnables. Saulo camina entre ese rumor con la seguridad de quien no tolera grietas en el muro de la tradición. Su apostura no es solo apariencia. Es una armadura pulida por años de estudio y autoridad, y detrás de ella late una exigencia implacable de pureza. Esa exigencia, al crecer sin freno, orienta sus palabras y sus actos hacia la defensa a ultranza de lo que él llama la verdad. Los maestros leyeron la ley a Saulo como quien forja una espada. Sus lecciones marcaron cada gesto, cada decisión, y lo transformaron en ejecutor. No fue solo erudición, fue formación de carácter, temor reverente y una convicción que no admite matices. Cuando en las sinagogas la voz de alguien se elevaba en defensa de un Jesús crucificado, Saulo no escuchaba ideas, percibía traición. Para él, la fe es territorio que exige guardias y censores. Todo aquello que la ponga en riesgo debe ser extirpado. La compasión, si la hubo, fue apagándose frente a la urgencia de preservar lo sagrado. En Jerusalén su nombre termina por significar algo más que respeto. Significa acción. Llega con cartas, con sellos y con determinación. Su paso retumba como sentencia antes de ser leída. Los que temen la nueva enseñanza conocen su figura y hacen recuento de puertas cerradas y familias fragmentadas por la persecución. Pero Saulo no se reconoce en esa imagen. Él solo ve deber cumplido, un servicio que, según su lógica, honra a Dios. No hay celebración en su celo, hay frío cumplimiento de una misión que lo sostiene y lo define. La escena del martirio de Esteban corta la muerte con un silencio distinto, una calma que desarma a quien observa. Saulo sostiene mantos y contempla. No participa con júbilo, sino con la frialdad de quien cree en la justicia aplicada. El grito final, la oración por los agresores, se confunde en su mente como ruido que se debe ignorar. Sin embargo, esa oración cae en lo profundo de su ser como semilla que nadie esperaba plantar. Imposible de ver, pero dispuesta a germinar donde menos se lo imagina. En su orgullo, Saulo acelera la persecución como quien cree cerrar una herida del cuerpo social. Ordena capturas, firma permisos, autoriza interrogatorios. Su mano no tiembla porque la certeza le presta firmeza. Su vida se organiza alrededor del control. Control de ideas, de puertas, de cuerpos. Cuanto más organiza, más se aísla del rumor de que quizá una fe puede transformar desde el amor y no desde la ley. Esa sordera voluntaria construye su destino, el de un perseguidor que cree proteger la pureza a costa de la humanidad. La orden para ir a Damasco no es un accidente, es la culminación de un proceso que transforma la convicción en furia administrativa. Lleva cartas del sumo sacerdote como credenciales y junto a él marchan hombres que han aprendido a obedecer sin preguntar. El camino está trazado en tinta oficial y en fuego interior, y mientras las ruedas del carro avanzan, Saulo se siente cerca de la eficacia total. En su mente no hay lugar para la duda. El fin, erradicar la amenaza, justifica la crudeza del medio. Esa claridad instrumental le parece resistencia a la decadencia espiritual del pueblo. Mas en los márgenes del trayecto, el cielo decide hablar con otro lenguaje, una luz intensa, discontinua, que rompe la costra del mundo conocido. No es espectáculo, es presencia que desafía categorías. La luz lo arroja al suelo y lo deja deslumbrado, y su corazón, hasta entonces tan estructurado, se abre en un instante a la vulnerabilidad. La pregunta que surge en medio del fulgor no es académica, es acusación y llamamiento a la vez. «Saulo, ¿por qué me persigues?». Esa voz pesa más que todas sus razones. Atraviesa la defensa y deja la pulpa desnuda. Caído y ciego, Saulo comienza un proceso distinto al que había imaginado. Ya no se trata de llevar a otros ante jueces, sino de confrontar su propia vida ante una autoridad viva.
guiado por manos que él antes hubiera ordenado prender, entra en Damasco no como vencedor, sino como huésped del silencio. 3 días de ayuno y de oscuridad física se convierten en un tiempo de muerte simbólica. Las certezas de su pasado se desmenuzan bajo la luz que no entiende de leyes. En ese vacío, la memoria de quienes sufrió comienza a reaparecer con nombres y rostros, y en lo sorprendente de la percepción se instala la posibilidad de arrepentimiento. La ceguera externa favorece una visión interior que antes le estuvo vedada. Saulo, que durante años creyó servir a Dios, ahora se ve obligado a reconocer el daño infligido. No es un proceso inmediato ni sin resistencia. Hay soberbia que intenta reaccionar, justificarse, resistir la humillación. Pero las imágenes que lo visitan no son argumentos, son rostros, lágrimas, mesas rotas. La pregunta que lo traspasa deja de ser retórica. Busca respuesta que solo la humildad puede dar. Ahí, en el cruce entre el impacto y la reflexión, nace la primera fibra de una conversión auténtica. En Damasco hay quienes rezan y quienes sospechan. Entre ellos está Ananías, llamado por una voz que insiste en la improbable: «Ve a buscar a Saulo». La sorpresa del discípulo no es pequeña. ¿Cómo acercarse al que persiguió, encarceló y aprobó muertes? Su resistencia es humana y respetable, pero la orden es clara. Ananías decide ser puente. Se arriesga a tocar lo que otros consideran peligroso. Su paso es pequeño en apariencia, pero gigantesco en consecuencia. La reconciliación exige valentía cotidiana, la valentía de acercarse donde otros retroceden. Cuando Ananías toca a Saulo, algo que no es medicina ni estrategia sucede en lo profundo. Las escamas de ceguera caen y con ellas una forma de ver antigua. El bautismo que sigue no simboliza simplemente un rito cumplido, significa cambio de eje en la identidad. Saulo, bautizado y llamado ahora Pablo, recibe un nombre que portará su misión renovada. No es magia, es transformación lenta y exigente que tiene efectos públicos y personales. La comunidad mira con desconfianza y esperanza. Algunos temen que sea trampa, otros perciben sinceridad en sus manos temblorosas. La reconstrucción de Pablo no es lineal, es frágil y plagada de pruebas. Su historia personal, de verdugo a discípulo, carga con sospechas justas. No basta la palabra para cambiar la narrativa social. Debe demostrar con actos que su conversión no es oportunismo sino testimonio. Aquí comienza su escuela práctica. Predicar no solo con discursos, sino con noches de desvelo por comunidades, con pan compartido, con plegarias por enemigos. Su pasado, lejos de desaparecer, se convierte en material para enseñar la intensidad de la gracia y el precio del arrepentimiento. La nueva vocación lo empuja a los caminos, donde cada ciudad es un tablero de expectativas y resistencias. Predicar no es solo exponer doctrina, es tocar heridas, escuchar preguntas imposibles y permanecer cuando otros se van. Sus viajes se llenan de naufragios, azotes, alegrías tímidas y conversos que asumen riesgo. En cada puerto su historia actúa como espejo. Hay quienes ven en él la prueba del poder transformador de Dios. Otros le recuerdan sin piedad lo que fue. Pablo aprende así a convivir con el celo de los comienzos y la humildad de los resultados. Su experiencia en cárceles se transforma en escribanía para comunidades que necesitan voz. Las cartas que escribe no son tratados fríos, son cartas de pastor que buscan ordenar, consolar y confrontar. En ellas la teología se vuelve práctica. La gracia, la libertad y la unidad se discuten a la luz de problemas concretos. Al resolver disputas, Pablo no busca imponer su autoridad teórica, sino mostrar caminos de reconciliación y vida común. Esa tensión entre idea y práctica moldea una teología que no evade el barro del día a día. Las persecuciones continúan, pero ya no son motores de odio sino de testimonio. Los golpes y las cadenas no apagan su voz, la hacen más clara. Sabe que la veracidad de su mensaje no será juzgada en altares cómodos, sino en los patios donde el pan se parte y en las plazas donde se decide el futuro de una comunidad. Su vida se vuelve ejemplo.
Quien fue perseguidor ahora protege con palabras y actos la fe que antes creyó destruir. En ese volteo radical reside la fuerza del relato que ofrece al mundo. En sus últimos años, la mirada de Pablo se ensancha. Ya no persigue honores, sino continuidad. Sus cartas finales son como testamento. Advierten, animan, muestran prioridades. Habla de fidelidad y de servicio. No reclama vindicación. Entiende que la historia personal importa, pero que el eco que debe quedarse es la comunidad transformada. Su muerte, cuando llega, no es derrota sino consumación de una carrera vivida en fidelidad a un llamado que superó su pasado. El legado de Pablo no consiste solo en textos que se citan en púlpitos, sino en congregaciones que aprendieron a vivir juntas, en esclavos amados, en líderes formados, en mujeres que ocuparon espacios y en la difusión de una esperanza que cruza fronteras. Esa huella es menos espectacular y más profunda. Es la de quien ayudó a convertir la memoria de violencia en memoria de reconciliación. Hoy su nombre sigue resonando no por su poder humano, sino por la capacidad de su vida para mostrar que ninguna historia humana está cerrada. El camino hacia Damasco se extiende bajo un sol que hiere, con el aire denso y el polvo pegado a la piel como una segunda túnica. Saulo avanza al frente de la comitiva, con la mirada clavada en el horizonte, convencido de que cada paso lo acerca a una victoria más para la causa que defiende. Su mente es un torbellino de razones y fragmentos de la ley. Su respiración, un compás exacto que acompasa la seguridad de quien nunca ha dudado de sí mismo. Los hombres que lo siguen lo observan con respeto, casi con miedo. Saben que no hay palabra ni gesto que escape a su juicio. Todo parece bajo control, hasta que el cielo decide hablar. Primero es una vibración, un temblor leve que recorre la superficie de la tierra y hace callar las conversaciones. Luego, una luz. No la luz del sol, sino una claridad que no pertenece al mundo de los hombres. Es un estallido silencioso, una pureza que desgarra la carne del tiempo. Saulo no tiene tiempo para entender. Cae de rodillas, cubre su rostro, pero la luz atraviesa sus manos. Lo rodea, lo inunda, lo desnuda. El calor del desierto desaparece. Queda solo el fulgor, el sonido sordo del polvo que cae y el temblor de un alma sorprendida en su mentira. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz no viene de ninguna dirección, porque viene de todas. No grita, pero su fuerza podría partir montañas. No acusa con ira, sino con una autoridad que desarma. Cada palabra es una campanada que resuena dentro del pecho del perseguidor, rompiendo las capas de hierro que había construido en torno a su corazón. Saulo intenta responder, pero la lengua se le pega al paladar. La mente busca una justificación, un argumento, un versículo que lo salve del vacío. No encuentra nada. Por primera vez, el silencio lo habita. ¿Quién eres, Señor? Pregunta al fin con la voz quebrada, un hilo de hombre que no reconoce su propio tono. Y la respuesta llega, cortante y luminosa. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No hay teología que soporte esa frase. No hay defensa posible. Saulo, el experto en la ley, el guardián de la pureza, el verdugo de los que pronuncian ese nombre, se encuentra ahora frente a aquel que creía muerto. Todo su edificio se derrumba. En un segundo la palabra Jesús deja de ser blasfemia y se convierte en verdad absoluta. El suelo arde. La luz no cesa. Saulo cae con los ojos abiertos, pero ya no ve. Sus manos buscan sostener el aire, pero no hay nada. Siente el peso de su cuerpo y el de su culpa, como si la tierra lo rechazara. Los hombres que lo acompañan están atónitos. Oyen la voz, pero no ven a nadie. Algunos intentan levantarlo, otros retroceden con miedo. No entienden qué ha pasado, pero el que lideraba ahora tiembla, ciego, convertido en niño ante lo sagrado. Levántate y entra en la ciudad. Continúa la voz, más suave ahora, pero igual de implacable. Allí se te dirá lo que debes hacer.
No hay promesas, ni consuelo, solo instrucción. El mensaje no busca tranquilizarlo, sino obligarlo a moverse en fe, sin ver, sin entender. Esa obediencia ciega será su primer acto de conversión. Saulo obedece, extiende las manos y deja que otros lo guíen. Los que antes lo temían ahora lo conducen, como se conduce a un enfermo o a un niño. El trayecto hacia Damasco se vuelve interminable. El sonido de los cascos, las piedras, el viento, todo le resulta ajeno. Dentro de su cabeza la pregunta sigue repitiéndose con una cadencia insoportable. ¿Por qué me persigues? Cada vez que la oye, se ve reflejado en el rostro de Esteban, en las lágrimas de mujeres que rogaban, en el silencio de hombres encadenados. La voz no lo deja en paz, lo atraviesa, lo purifica. Y aunque aún no lo sabe, esa herida se convertirá en fuente. Cuando llega a Damasco, no hay triunfo ni saludo. No hay entrada digna de un hombre de autoridad. Solo un cuerpo agotado, unos ojos cerrados y una mente que se debate entre el terror y la revelación. Lo alojan en una casa, le ofrecen agua que no quiere beber. No tiene hambre, no tiene sueño, solo el peso de una verdad que no pidió y no puede negar. Durante 3 días permanece así, sin comer ni beber, atrapado entre la oscuridad y la luz. La oscuridad exterior refleja la interior. En su ceguera física ve más de lo que nunca vio. Ve el daño, ve la arrogancia, ve el rostro del que había despreciado. En la soledad del cuarto, sus pensamientos se confunden con oraciones, pero no ora como antes, con recitado perfecto y voz segura. Ahora sus palabras son torpes, quebradas, humanas. ¿Por qué a mí, Señor?, repite una y otra vez. Y aunque no recibe respuesta inmediata, siente que cada lágrima es ya una forma de escucha. En otro rincón de la ciudad, un hombre llamado Ananías también escucha la voz. «Levántate y ve a la casa de Judas», dice el Señor. «Allí está Saulo de Tarso, está orando». Ananías se sobresalta. Conoce ese nombre. Todo Damasco lo conoce. «Señor», responde, «he oído mucho de ese hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén?» La voz no se impacienta. Solo insiste con ternura que no cede. «Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel». El miedo y la obediencia luchan dentro de Ananías, pero la fe gana. Sale con paso tembloroso y camina por las calles que Saulo recorrería en otra vida con orgullo. El viento le trae fragmentos de oración, ecos de la voz del que antes mataba y ahora suplica. Cuando llega, la escena es otra. Saulo está sentado, con la mirada perdida en la oscuridad, como si esperara algo que no sabe nombrar. No hay orgullo en su postura, solo espera. Ananías se acerca, lo observa y en un impulso que no viene de él, pronuncia 2 palabras que sellan la historia. «Hermano Saulo». El título que jamás habría imaginado decir a ese hombre. Lo toca y el gesto transforma el aire. De sus ojos caen como escamas, capas de sombra, de culpa, de poder. Saulo parpadea. La luz entra sin herir. Mira el rostro de Ananías y comprende lo que nunca comprendió: que el amor es la forma más alta de autoridad. Respira. El aire entra como si fuera nuevo. Su voz, débil, pronuncia el nombre que antes perseguía: Jesús. No como insulto, sino como refugio. Se levanta, recibe el bautismo y el agua que toca su piel lleva consigo los restos de una vida anterior. No hay público, no hay aplausos, no hay certidumbre. Solo un nuevo comienzo. El perseguidor muere y nace el apóstol. Esa noche, Damasco duerme. Las calles están quietas, pero el cielo no. Una vida se ha invertido, y el eco de esa conversión se extenderá mucho más allá de las murallas de la ciudad. En el silencio, una nueva voz empieza a ensayarse en los labios de Pablo. La voz del que habla no para imponer, sino para sanar. El camino no ha terminado, solo ha cambiado de dirección.
La mañana después del bautismo no trajo música ni júbilo. El aire en Damasco olía a polvo y agua estancada, y en una habitación estrecha, un hombre despertaba al peso de un nuevo nombre: Pablo. No lo pronunció en voz alta, lo dejó reposar en su mente como quien toca una piedra caliente con la punta de los dedos. Le resultaba extraño y, a la vez, necesario. Saulo había sido un título de poder, una armadura. Pablo era la desnudez después del combate. Durante horas permaneció sentado, mirando las manos que antes habían firmado órdenes de persecución. Las movía lentamente, como si las viera por primera vez. Esas mismas manos habían arrancado vidas y ahora temblaban frente a una vasija de agua. Cada línea de su piel era un recuerdo, una herida, una historia que no podía borrar. El perdón de Dios había sido pronunciado, pero el eco de la culpa seguía resonando. Aprendería que la gracia no borra la memoria, la transforma en semilla. Ananías lo visitaba con frecuencia. No hablaban mucho, las palabras sobran cuando lo sagrado aún está fresco. En sus silencios había enseñanza. El discípulo de Cristo no imponía doctrina, solo acompañaba. Traía pan, lo partía, lo ofrecía. Y Pablo, al recibirlo, sentía que ese gesto contenía más teología que todos los tratados que había estudiado. Por primera vez entendió que servir no es un deber, sino una forma de amor. Esa comprensión lo conmovió más que la luz que lo había cegado. Fuera de aquella casa, el rumor crecía. El perseguidor se ha vuelto uno de ellos, decían algunos. Es una trampa, respondían otros. Los cristianos lo miraban con cautela, los fariseos con rabia. Pablo lo sabía. Había perdido el favor de unos y no ganaría todavía la confianza de los otros. Estaba entre dos mundos que lo rechazaban y en ese margen nació su nueva fe. La fe que no depende de aceptación, sino de verdad interior. Pasaba las noches sin dormir, con los ojos abiertos hacia un techo áspero, repitiendo en su mente fragmentos de su encuentro. ¿Por qué me persigues? Esa pregunta se transformó en brújula. Ya no buscaba respuestas, sino dirección. Aprendió a escuchar su propia respiración como oración. Cada exhalación era una rendición, cada inhalación una promesa. En esa quietud, lo que antes era miedo comenzó a parecerle posibilidad. Ciertos días se aventuraba a las calles, cubierto con una capa sencilla, evitando llamar la atención. Observaba la ciudad que antes habría recorrido con autoridad. Los niños jugaban entre los muros, los vendedores gritaban precios, las madres amasaban pan. Todo le parecía nuevo, como si el mundo hubiera sido rehecho. Veía el rostro de Cristo en lo cotidiano, en el mendigo que compartía su pan, en el esclavo que sonreía al ser saludado. Su nueva fe ya no se basaba en dogmas, sino en presencia. Un mediodía, impulsado por algo más fuerte que la prudencia, se dirigió a la sinagoga. Sabía que encontraría miradas duras, pero no podía callar. Cuando habló, su voz tembló. No era la del orador que impone, sino la del hombre que confiesa. Jesús es el Hijo de Dios, dijo, y el silencio fue inmediato. Algunos se rieron, otros lo insultaron, pero hubo también quien lo escuchó, quien vio en su rostro la sinceridad de quien ha sido tocado por algo que no se puede fingir. El conflicto fue inevitable. Los líderes religiosos lo enfrentaron con ira y desconcierto. No comprendían cómo el más feroz defensor de la ley podía ahora defender al crucificado. Pablo intentó explicar lo inexplicable, pero las palabras se estrellaban contra corazones de piedra. La tensión creció. Hubo amenazas, cuchicheos, planes para silenciarlo. Damasco se volvió un laberinto de ojos vigilantes, y Pablo comprendió que el camino del discípulo también es el del fugitivo. Una noche, los amigos que había ganado lo llevaron a escondidas hasta las murallas. El cielo estaba cubierto, la luna ausente. Lo ayudaron a bajar en una canasta, y mientras descendía, el aire frío le golpeó el rostro. A cada metro que lo alejaba del muro, sentía que también se desprendía del último resto de su antiguo orgullo. No era el hombre que ordenaba, sino el que huía,
no el que mandaba, sino el que obedecía. En ese descenso silencioso comenzó su verdadera ascensión espiritual. El desierto lo recibió con su silencio infinito. No hay mejor maestro que el vacío. Allí, donde no hay testigos, Pablo aprendió a escuchar la voz de Dios sin intermediarios. Los días eran fuego, las noches cuchillos de frío. Oraba hasta que el cansancio lo vencía y en esa vulnerabilidad halló fuerza. Comprendió que la fe no se mide por lo que uno ve, sino por la capacidad de seguir cuando no hay señales. El desierto fue su segundo bautismo, uno sin agua, pero lleno de luz interior. Las visiones que tuvo en aquel lugar no fueron fantasías, sino claridad. Entendió que la ley que había venerado no era enemiga de Cristo, sino preparación, que la obediencia sin amor es solo servidumbre y que la justicia sin misericordia es crueldad con otro nombre. Esas verdades, antes teóricas, se grabaron en su cuerpo con la tinta de la experiencia. Cuando regresó a la civilización, ya no era el mismo. Caminaba con paso lento, pero seguro. Hablaba poco, pero cada palabra llevaba peso. Regresó a Jerusalén con el corazón encendido y el pasado como sombra. Allí buscó a los discípulos, pero el miedo seguía vivo en sus miradas. ¿Y si finge? ¿Y si es un espía?, murmuraban. Nadie quería acercarse. Hasta que un hombre, Bernabé, lo tomó de la mano y lo llevó ante ellos. Contó su historia, habló de su transformación, de la luz que lo había derribado. Fue la primera vez que alguien intercedió por él. Bernabé fue su puente hacia la comunidad que tanto había herido. Con el tiempo Pablo comenzó a enseñar, no desde la autoridad, sino desde la vulnerabilidad. Su voz había cambiado. Ya no buscaba convencer con fuerza, sino con verdad. Hablaba de amor, de perdón, de gracia, palabras que en boca de otros sonarían ingenuas, pero que en él tenían el peso de la redención. Quien había conocido el poder del odio podía ahora hablar con propiedad sobre el poder del amor. Y cada oyente lo sentía. Su testimonio no era teoría, era carne viva. Sin embargo, el pasado nunca desaparece del todo. Algunos lo evitaban, otros lo espiaban, algunos incluso planeaban su muerte. Pero Pablo ya no temía. Había aprendido que la fragilidad también puede ser una forma de fuerza. Su misión no era defenderse, sino anunciar. Cada rechazo se convertía en semilla, cada herida en puerta. El hombre que antes destruía comunidades, ahora las construía con palabras y paciencia. Así transcurrieron los primeros años de su nueva vida, entre sospecha y esperanza, entre huida y propósito. El silencio que antes lo aplastaba se transformó en espacio sagrado. Aprendió que no toda voz divina grita desde el cielo, a veces susurra en medio del miedo. Y en esos susurros, Pablo descubrió la verdadera esencia de su llamado. No conquistar con la razón, sino con la ternura. El camino del apóstol comenzaba allí, en el borde entre la culpa y la gracia, donde los hombres caen y solo Dios los levanta. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que, como Pablo, también has tenido momentos de oscuridad antes de encontrar la luz, detente un instante. Este canal es un espacio para eso, para recordar que la fe sigue viva en medio de las caídas y que las historias de la Biblia aún nos hablan al oído. Hoy, suscríbete ahora y acompáñanos en cada nuevo relato donde la esperanza vuelve a encenderse incluso cuando todo parece perdido. Porque, al igual que Pablo, todos tenemos un camino que nos espera. Solo hace falta escucharlo. El amanecer sobre Antioquía tenía un rumor distinto, una mezcla de lenguas, mercados y plegarias que se cruzaban en los patios como corrientes de agua. Pablo se detuvo en una esquina y escuchó. Había pasado años entre sombras y sospechas, y ahora la ciudad lo recibía como un mosaico de voces que buscaban sentido. Antioquía era el punto de partida, pero también el laboratorio donde se mezclaban mundos. Allí, entre griegos, judíos y peregrinos de todas partes, comenzó a entender que el mensaje de Cristo no tenía fronteras.
Su mirada, antes encerrada en la ley, se abría como una ventana sobre la humanidad. Bernabé fue su compañero en los primeros viajes. Juntos compartieron caminos polvorientos, noches frías y discusiones interminables sobre cómo hablar del Evangelio a quienes no conocían las Escrituras. Pablo observaba los rostros de los gentiles, curiosos, desconfiados, heridos por religiones que exigían sacrificios sin ofrecer consuelo. En esas miradas vio reflejada su propia historia, la de un hombre que había servido a la ley, pero no al amor. Allí comprendió que la misión no era enseñar una doctrina, sino despertar lo que ya dormía en el alma de cada ser humano. Los viajes se convirtieron en su segunda vida. Atravesó montañas, valles y puertos donde el viento olía a sal y promesas. En cada ciudad levantaba la voz en plazas, en sinagogas, en casas prestadas. Algunos lo escuchaban con lágrimas, otros lo expulsaban con insultos. Pero su palabra no dependía del aplauso ni del rechazo. Predicaba como quien ofrece pan a quien tiene hambre, sin mirar si el otro lo acepta o lo pisa. En su corazón ya no había orgullo, solo urgencia. Sentía que el tiempo era corto y la tarea infinita. El camino, sin embargo, no era amable. Hubo noches en las que el miedo se sentaba junto al fuego y lo miraba en silencio. Golpes, naufragios, cárceles. Cada prueba era una pregunta que volvía al centro de su fe. ¿Vale la pena? Y siempre, al borde del cansancio, hallaba una respuesta sin palabras. La paz que solo nace cuando el propósito es más fuerte que el dolor. Cada cicatriz se convertía en testimonio, cada lágrima en carta invisible escrita para los que vendrían después. En Listra, un hombre cojo desde su nacimiento lo miró con ojos de fe. Pablo lo vio, percibió el deseo profundo de sanar y habló con autoridad suave. «Levántate y anda». El hombre se incorporó entre gritos y llantos, y la multitud estalló en asombro. Pero el milagro, más que curar un cuerpo, encendió el fuego de la confusión. Algunos lo llamaron Dios, otros impostor. Pablo y Bernabé rasgaron sus túnicas. «Somos hombres como vosotros», gritaron. Aquella escena le enseñó que la fe sin humildad puede convertirse otra vez en idolatría. El milagro no debía exaltar al mensajero, sino a quien lo envía. En otro viaje, en Filipos, las cadenas se volvieron su púlpito. Arrestado junto a Silas, cantó himnos en la oscuridad de la cárcel. Los otros presos escuchaban, incrédulos, a esos hombres que respondían al castigo con canto. Cuando un temblor sacudió los cimientos y las puertas se abrieron, Pablo no huyó. Permaneció. El carcelero, que había preparado la espada para morir, lo encontró de pie, sereno, y cayó de rodillas. «¿Qué debo hacer para ser salvo?», preguntó. Y en esa noche sin estrellas, la fe cruzó los barrotes y la sangre, como una llama que no se apaga. Cada ciudad era un espejo distinto. En Corinto, la arrogancia del comercio. En Éfeso, los templos del deseo. En Atenas, la razón como trono. Pablo hablaba en todos los lenguajes, el del pescador, el del filósofo, el del esclavo. Citaba poetas, narraba parábolas, respondía con paciencia. Había aprendido que la sabiduría divina no se impone, se ofrece. En el Areópago, entre las columnas que olían a incienso y debate, se atrevió a pronunciar el nombre de Jesús ante los sabios del mundo. Algunos se burlaron, otros lo siguieron. A esos pocos los llamó hermanos. En sus cartas comenzó a trazar una red invisible que uniría pueblos separados por siglos. No escribía desde la comodidad, sino desde la intemperie. Cada línea tenía el pulso de un corazón que se negaba a callar. Hablaba de gracia, de libertad, de amor sin medida. Recordaba a las comunidades por su nombre, no como masas, sino como rostros: Lidia, Timoteo, Febe, Aquila, Priscila. Su escritura era pastoral y poética, consuelo y desafío. Sabía que las palabras podían viajar donde él no llegaría y confiaba en que el Espíritu haría el resto. Los enemigos también creían seguirlo. Las autoridades romanas veían en él un agitador, los fariseos un traidor.
En algunos pueblos fue apedreado, en otros silenciado con sobornos. Sin embargo, su mirada no se endureció. Había aprendido que el mal no se combate con el mismo fuego que lo engendra. Resistía con la serenidad de quien entiende que la victoria de la fe no es la ausencia de sufrimiento, sino la perseverancia en medio de él. Hubo momentos en que la soledad lo quebró. En noches sin fuego ni compañía, hablaba con Dios como con un amigo lejano. ¿Hasta cuándo?, preguntaba. Y en el eco del silencio encontraba la misma voz del camino. «Mi gracia te basta». Esa frase se convirtió en su alimento. No siempre comprendía los designios del cielo, pero ya no necesitaba entender. Confiar era suficiente. El antiguo Saulo habría exigido respuestas. El nuevo Pablo aprendía a descansar en el misterio. A medida que envejecía, su cuerpo se volvía débil, pero su espíritu más luminoso. Cada arruga en su rostro era un mapa de viajes, de heridas, de aprendizajes. Las comunidades crecían, se multiplicaban, discutían, erraban. Pablo no buscaba controlarlas, sino acompañarlas. Sabía que el amor no exige uniformidad, florece en la diversidad. Su legado empezaba a tomar forma, no un imperio, sino una red de corazones enlazados por la fe. De vez en cuando, al mirar el horizonte, recordaba Damasco, el polvo, la luz, la voz, no con culpa sino con gratitud. Comprendió que la herida de aquel encuentro no se cerraría nunca y no debía cerrarse. Era su recordatorio de que la fuerza de Dios se perfecciona en la fragilidad humana. Esa herida era su brújula, su testimonio más poderoso. Pablo comenzó a hablar de Cristo no solo como maestro, sino como amigo. Ya no predicaba para convencer, sino para compartir. El tono de su voz se volvió íntimo, cálido. En las asambleas, cuando alguien le pedía consejo, no citaba la ley, sino la experiencia. Yo también caí, y él me levantó. Su autoridad nacía de la vulnerabilidad. Por eso sus palabras penetraban más hondo que cualquier argumento. Con el paso de los años, sus viajes fueron volviéndose más cortos. Las cicatrices pesaban, los huesos dolían, pero en su mirada brillaba algo que no era fatiga, era certeza. Sabía que su tarea se acercaba al final, pero no sentía derrota. Había sembrado en tierra seca, y ahora los brotes comenzaban a asomar. La fe ya no dependía de su voz, se había vuelto canto colectivo. En su última carta escrita desde prisión, trazó una línea que resumía toda su existencia. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. No lo decía con orgullo, sino con serenidad. Había comprendido que no se trata de vencer, sino de permanecer. Su vida, antes símbolo de persecución, se convirtió en testimonio de amor. El hombre que cayó en el polvo se levantó como columna de esperanza. Y aunque las cadenas aún rodeaban sus muñecas, su espíritu ya estaba libre. La celda de Roma era pequeña, húmeda, sin ventanas, apenas una rendija por donde la luz entraba como un hilo frágil. A veces, en esa penumbra, Pablo extendía la mano para sentir el polvo suspendido, como si buscara tocar el paso del tiempo. Su cuerpo ya no respondía con la misma fuerza. Las rodillas dolían, la espalda se curvaba. Pero su mente seguía viva, iluminada por un fuego que ni los muros ni las cadenas podían extinguir. Allí, en ese encierro, comprendió que la libertad más pura no es la de los pies, sino la del alma que ya no teme. La prisión no lo encontró solo. Lo halló maduro, sereno, reconciliado con sus fantasmas. Los nombres del pasado volvían a su memoria. Esteban, Ananías, Bernabé, Timoteo, Priscila, Lidia. Cada uno era una chispa en el tapiz de su historia. No pensaba en lo que había perdido, sino en lo que había dejado sembrado. Las comunidades dispersas, en Filipos, Corinto, Tesalónica, eran ahora su consuelo. Recordaba los rostros, las oraciones, los abrazos al partir. Esa red invisible de amor era su obra, no las palabras grabadas en pergaminos. La guardia romana lo observaba con una mezcla de desdén y curiosidad.
Habían oído que ese hombre, pequeño y enfermo, había trastornado ciudades enteras con sus discursos. Algunos lo trataban como loco, otros como sabio. Pablo no buscaba convencerlos, los escuchaba, les hablaba del reino con calma, con ternura. Uno a uno, los soldados empezaron a quedarse junto a la puerta más tiempo del necesario. Había en su voz una paz que no conocían, una paz que no nacía del poder, sino de la entrega. En las noches de silencio, el apóstol escribía. Con los dedos entumecidos, trazaba líneas torcidas sobre un trozo de pergamino. Sus palabras no eran discursos, sino despedidas. «El tiempo de mi partida está cercano», escribió a Timoteo, su hijo espiritual. Le habló de perseverancia, de mansedumbre, de la necesidad de enseñar con paciencia. No le dejó riquezas ni templos, sino la fe como herencia. En cada frase había una ternura que se mezclaba con la lucidez del que sabe que pronto cruzará el umbral. A veces pensaba en su antigua vida con una especie de piedad. Recordaba al Saulo impetuoso, al hombre de leyes y certezas, y sentía compasión por él. No lo odiaba, lo comprendía. Entendió que aquel fanático también buscaba a Dios, solo que por caminos torcidos. Ese reconocimiento lo hacía más humano. Aceptó su pasado como parte del plan, no como error, sino como lección necesaria. En su historia personal, el Evangelio se encarnaba. Un perseguidor convertido en testigo, una vida transformada sin borrar sus cicatrices. Desde su rincón, oía los rumores del imperio. Nerón, las ejecuciones, la violencia multiplicándose como una enfermedad. El mundo seguía igual de injusto, pero Pablo ya no esperaba que cambiara por decreto. Comprendía que el reino de Dios se edifica dentro de los corazones, uno por uno, en lo invisible. La revolución que predicaba no era política, sino espiritual. No buscaba derribar tronos, sino encender conciencias. Por eso su palabra sobreviviría a los siglos, porque hablaba de lo que ningún poder puede tocar. Un día le llevaron la noticia de que sería juzgado. Los soldados lo miraban con respeto. Sabían que aquel anciano no temía. Al escucharlo, Pablo solo asintió. No protestó, no rogó. Había hecho las paces con la muerte mucho antes. Recordó la voz en el camino a Damasco, la luz, la caída, el llamado. Aquella fue su verdadera sentencia y también su absolución. Desde entonces, cada día había sido un regalo prestado. Y ahora, el préstamo llegaba a su fin. Las últimas horas antes del juicio las pasó en oración. No pidió milagros, sino presencia. Habló con Dios con la familiaridad de quien conversa con un amigo que ha estado siempre cerca. No había miedo en sus palabras, solo gratitud. Dijo: «Gracias por las lágrimas, por los viajes, por los naufragios, por las risas en medio del hambre». Dijo: «Gracias por los amigos, por los enemigos, por el perdón concedido y por el que aún debía dar». Su oración fue un recuento de todo lo vivido, un himno silencioso que subía desde el fondo de su alma. Cuando el guardia abrió la puerta, lo encontró sereno. Tomó el manto gastado, lo colocó sobre los hombros y caminó con paso lento hacia la claridad del pasillo. Afuera, el aire de Roma olía a hierro y fuego, pero para Pablo era el olor de la libertad. Algunos prisioneros lo vieron pasar y bajaron la cabeza. Él los bendijo sin palabras, con una sonrisa leve. Sabía que cada gesto podía ser semilla. Incluso la forma de morir podía enseñar a vivir. El camino hacia el lugar de ejecución fue corto, pero cada paso se extendía en el tiempo como si el suelo lo recordara. Los guardias no dijeron nada. Uno de ellos, un joven, parecía contener las lágrimas. Pablo lo notó y le habló. «No temas. Todo esto termina, pero lo que es verdadero no muere». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, más fuertes que el sonido de las espadas. La historia humana volvería a repetir sus errores, pero también seguiría encontrando, en frases como esa, el sentido para resistirlos. Cuando cayó la hoja del verdugo, el cuerpo se desplomó, pero el alma se elevó con la ligereza de quien ya había dejado atrás el peso del mundo. No hubo testigos que escribieran el instante, pero los que lo amaban supieron, en lo hondo,
que algo sagrado había ocurrido. Las cadenas, ahora vacías, brillaban bajo el sol como símbolo de una libertad conquistada. Roma, sin saberlo, acababa de inscribir su derrota más profunda, la de no poder callar a un hombre que hablaba desde el amor. Pasaron los años, los imperios, los idiomas. Las cartas de Pablo viajaron de mano en mano, de tierra en tierra, de siglo en siglo. Sus palabras cruzaron desiertos, mares, guerras, persecuciones. En cada tiempo encontraron oídos dispuestos, almas cansadas, corazones abiertos. El amor es paciente, es bondadoso, no se enorgullece, no se irrita, no guarda rencor. Esa frase, escrita en una celda, se convirtió en himno de generaciones enteras. Lo que nació entre cadenas se volvió canto de libertad. Su nombre se transformó en memoria viva. Iglesias, teólogos, poetas y peregrinos lo citaron, lo discutieron, lo reinventaron. Pero más allá de las interpretaciones, quedó algo más hondo: la certeza de que la gracia puede alcanzar incluso al más distante. Pablo no fue un santo inalcanzable, sino un hombre común tocado por la luz. Su historia es la de todos los que tropiezan y se levantan, la de quienes confunden deber con amor y luego descubren que Dios siempre los había estado esperando. Hoy su voz sigue resonando, no en templos de piedra, sino en la conciencia de los que buscan sentido. Cada vez que alguien perdona, que alguien se levanta después de caer, que una herida se convierte en enseñanza, el eco de Pablo se oye otra vez: mi gracia te basta. Su vida fue una parábola escrita con carne y espíritu, una carta dirigida al corazón humano. Y aunque su cuerpo duerme en el polvo de Roma, su palabra sigue caminando por los caminos del mundo, recordando que la fe no empieza con fuerza, sino con rendición. Y así termina la historia del hombre que persiguió la verdad y fue alcanzado por ella. El hombre que cayó para levantarse, que fue herido para sanar, que perdió todo para ganarlo todo. Pablo no dejó templos ni tesoros, solo un testamento vivo. Que nadie está demasiado lejos para volver. Que incluso en la oscuridad más densa, la luz espera paciente. Que el amor, cuando es verdadero, siempre tiene la última palabra.